Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí en la granja de guardianes que hicimos en el episodio pasado, que produce una auténtica barbaridad. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a actualizar a la nueva versión de Minecraft, la 1.21, la Techie Trials Update. Vamos a hacer el crafter y vamos a ir a la nueva Trial Chamber, donde vamos a tener el mazo, que es una nueva arma super OP. Va a ser un episodio corto, pero emocionante. Así que vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos al 13º episodio de Survival de Zyvander. Pues antes de actualizar a 1.21 vamos a ir a la granja de raids. Y es que si no lo sabíais, en 1.21 han cambiado cómo se obtiene el bazomen. Y ahora cuando matas a un pillager con bandera, no te da el bazomen, sino que te da una botella que te tienes que beber y con eso obtienes el bazomen. Entonces han roto todas las granjas de raids. Y aunque han salido algunas nuevas para el 1.21, no producen ni de coña parecido. Así que lo que he hecho ha sido quedarme AFK en la granja de raids un montón de horas para conseguir un montonazo de esmeraldas. Todo esto de aquí, bueno, esta de aquí me las he llevado, pero todo esto de aquí está lleno de shulkers llenísimos de esmeralda, ¿vale? Todo esto, hasta aquí. Y esos cofres igual, todo esto está llenísimo de esmeraldas. Pero ¿qué pasa? Que tener tantas esmeraldas así, pues ocupa muchísimo. Así que vamos a hacer una máquina con el nuevo crafter que saque las esmeraldas de los shulkers, craftee bloques de esmeraldas y meta esos bloques de esmeralda otra vez en shulkers para que ocupe muchísimo menos. Pues ya estamos en la 1.21, ahí está en el F3 1.21 con Fabric. Y también está ya hecho el mecanismo que va a convertir las esmeraldas en bloques de esmeraldas. Y lo único que faltaría sería el crafter. Entonces voy a pillar por aquí los materiales, estos de aquí. Y se hace con 5 lingotes de hierro, una mesa de crafteo, 2 de redstone y un dropper. Entonces a este bloque le puedes meter ítems, por ejemplo con un hopper, ¿no? Con un dropper. Entonces, cada vez que le des un pulso de redstone, va a hacer el crafteo que tenga, ¿no? Por ejemplo, eso de aquí, como tiene logs, va a craftear planks, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, si le meto el crafteo de un cofre, me va a craftear un cofre, ¿no? Se lo meto así y me craftea un cofre. Eso está genial, es increíble. Además, puedes bloquear los slots para hacer recetas más complejas. Está muy chulo. Pero en este caso lo vamos a utilizar para convertir las esmeraldas a bloques de esmeralda. Entonces vamos a ir por aquí. Vamos a quitar estos dos bloques. He quitado un hopper también, pero bueno. Y vamos a colocarlos mirando hacia abajo. Y ahora los dos últimos, aquí y aquí. Entonces ya sería completamente terminada la máquina. Solamente faltaría conectar los cofres a la máquina. Entonces coloco el hopper. Ya por aquí van cayendo las shulker boxes y se van a este unloader. Este unloader es especial porque va a por 4 de velocidad. Fijaos que si le doy clic y abro la shulker, veis que va por 4, ¿no? Esto es porque la vagoneta le está enviando los ítems a 4 hopper. Este unloader es un diseño de un tal Giorgio, os lo dejo en la descripción. Y entonces estas esmeraldas van a este crafter que está por aquí. Y fijaos que cuando llegan las 9 esmeraldas, hace un bloque de esmeraldas. Y ese bloque de esmeraldas va hasta este shulker loader, donde se llena esta shulker, pero cuando se llene se rompería e iría a esta hilera de cofres que hay por aquí, a esta hilera. Así que voy a estar AFK muchas horas para convertir todas las esmeraldas, porque son muchas esmeraldas, así que voy a estar AFK y a ver cuántas shulker boxes de bloques de esmeralda sacamos. Bueno, pues ya he estado AFK bastantes horas, no sé cuántas han sido exactamente, pero han sido una burrada de horas. Ya están todos estos cofres vacíos, he quitado todos estos de aquí. Y estas son las shulkers de bloques de esmeralda que hemos conseguido. Fijaos, todo esto lleno, y este de aquí, pues bueno, 11 shulkers. Es una auténtica burrada, esto aquí está lleno de bloques de esmeralda, es increíble. Así que ya que tenemos todas estas esmeraldas, vamos a continuar con lo que tenemos que hacer. Pues ahora vamos a ir a buscar la Trial Chamber, la nueva estructura de la 1.21.
Y por eso estamos aquí en la granja de madera, ya que es el punto más alejado de mi mundo y la zona que no he explorado. Y mi intención es que ya que vamos a ir a por la primera Trial Chamber, lo hagamos de manera legal. Y para eso tengo esto. Esto es lo necesario para subir de nivel a un cartógrafo y que nos pueda vender, porque no es 100% seguro, un mapa que nos lleve a la Trial Chamber. Esto para la primera, ya para el resto de Trial Chambers la busco en Chuckbase y ya está, ¿no? Porque no es plan de hacer un cartógrafo por chamber. Así que vamos a ir a una aldea que está por ahí a comprar el mapa. Pues ya estamos en la aldea, así que vamos a colocar por aquí la mesa de cartografía. Y a ver. Vale, nos pide papel. A ver, papel, tengo por aquí. Tiene que subir de nivel 2 veces. Esta es la primera. Ahora nos va a pedir panel de cristal. Vale, bien. Y este es el momento de la verdad. A ver si nos lo da ahora. Ahí está. Trial Explorer Map. Aquí está. Vale, pues voy a guardar todo esto. Y vamos para la Trial Chamber, que nos indica el mapa. Pues ya estamos a donde nos ha llevado el mapa. Se supone que aquí debajo está la primera Trial Chamber. Así que voy a dejar aquí el mapa, que ya no hace falta. Me voy a poner la pechera. Dejamos los cohetes. Me llevo estas manzanas que tengo por aquí. Y unos cuantos bloques. Yo creo que así está bien. Así que vamos para abajo. Entonces, para quien no lo sepa, la Trial Chamber es una dungeon donde hay como unos spawners que generan mobs por rondas. Entonces, cuando matas a todos los mobs de la ronda, te da una recompensa y entre todos los ítems que hay te puede dar una llave. Y con esa llave puedes abrir un cofre especial que te da ítems exclusivos. Entonces, tú puedes jugar esa dungeon las veces que quieras, pero tienen que pasar 30 minutos entre las 2 veces. O sea, tiene un delay de 30 minutos entre que lo juegas y se vuelve a cargar. Entonces, aquí está, justamente, así que vamos a entrar. Este es el spawner que os he dicho. Vale, bien, nos ha tocado con boggets. Estos son como esqueletos que spawnean en el pantano y te envenenan cuando te disparan. Entonces, vamos a matarlos a todos. Creo que es la combinación más peligrosa que te puede tocar, porque las arañas y el bogget te envenenan y el husk te da hambre, así que bastante más complicado que con otros mobs, porque también te puede tocar esqueletos y slimes, por ejemplo, que es mucho más fácil. Y fijaos que cuando hemos matado a todos los husks nos ha dado una recompensa, que en este caso ha sido la llave. Entonces, estas estructuras tienen como dos modos: el modo normal, que es el que estamos jugando ahora, y luego está el modo ominoso, que eso es cuando entras aquí con Bad Omen, que se supone que es más complicado y en vez de darte estas llaves, te da otro tipo de llave distinta, que está más OP. Mola mucho que dentro de los jarrones haya recompensas, es muy Zelda. Es muy reconfortante romper las vasijas, ¿eh? Entonces vamos a ver qué hay por aquí. Otra sala. Esta es de arañas, parece. Full arañas. Venir aquí con maldición de los artrópodos no es mala idea tampoco, ¿eh? Y ese de aquí es el bloque en el que puedes meter la llave. Entonces das clic derecho y te dropea unos ítems. Eso de aquí lo puedo abrir una vez por jugador, ¿vale? O sea que si sois 2 jugadores lo puedes abrir 2 veces. Entonces vamos a meter aquí otra llave. A ver que nos da un diamante, naval, flechas. Está bien. Entonces aquí puedes encontrar bastantes cosas exclusivas. Lo más importante es el mazo, que es una nueva arma, pero eso solamente las ominosas. Pero también puedes encontrar discos, patrones de armadura, las piezas de los jarrones, como estas dos, ese tipo de cosas. Y aquí está, otra sala. Esta aquí es el Breeze, que es un nuevo mob, un nuevo enemigo, que te dispara como unas bolas de viento que te empujan para atrás y para arriba. Si veis que las esquinas son como naranjas, significa que el spawner está activo y todavía quedan mobs por spawnear o por matar. Fuera y fuera. Tiene flame, ¿eh? Vale, esta es la sala con camas. Y aquí otra sala, genial.
La de mobs que hay aquí, madre de Dios. Un disco. Toma logro. Vale, pues ya han pasado los 30 minutos de cooldown de los spawners, así que vamos a pillar un par de pociones de Bad Omen. El nivel no afecta a la dificultad, solamente te da más tiempo de efecto, ¿vale? Así que me voy a pillar un par de nivel 1. Me voy a tomar una. Y a ver qué nos espera, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante más complicado. Vale, fijaos que se pone en azul. Y los mobs deberían aparecer con armadura, efectivamente. Además de que aparecen mejor encantados. Nos tiran más proyectiles, nos tiran pociones. Más complicado, la verdad. Vale, nos han dado un nuevo efecto. Que cada vez que nos hagan daño hay una probabilidad de que aparezcan lepismas. El efecto este de Weaving lo que hace es que cada vez que recibamos daño hay una probabilidad de colocar telarañas. Así que las arañas ahora son renovables. Fijaos, la llave. Entonces, ahora con esta llave podemos abrir el Vault ominoso. Lo que tiene así como unas velas y 3 cabezas. Esos son los Vaults ominosos. Así que voy a hacer unos cuantos cargas de viento. Subimos hasta ahí. Manzana de notch. Cargas de viento, manzana. Bueno, un poco me la voy a dejar aquí la manzana de notch por si acaso hace falta. Y vamos a continuar con el resto de salas. A ver, les vamos matando poco a poco. Esta cuesta mucho más, ¿eh? Es mucho más divertida. Bien, tenemos aquí una llave ominosa. De hecho, tenemos un par de llaves ominosas. Otra llave ominosa. El otro disco, diamantes. Bueno, este no ha estado mal, ¿eh? Y además, Wind Burst 1. Ese es un atento para la maza. No sé qué he hecho, pero he conseguido un logro. Pues ya hemos terminado con esta Trial Chamber. Están muy chulas, son muy divertidas, la verdad. Pero ahora lo que vamos a hacer es intentar conseguir el mazo, así que vamos a otras. ¡El mazo! ¡El mazo! ¡El mazo! ¡Tengo el mazo! ¡Vamos! ¡Por fin!
Pues acabamos de llegar de la exploración y hemos obtenido todos estos shulkers de aquí, que son bastantes. Habré abierto con unas 40-50 de las ominosas y 80-90 de las normales, así que son bastantes. Nada mal, estoy contento. Y esto es lo que hemos conseguido. Por aquí tenemos, bueno, todos los discos, los dos patrones de los banners, ladrillos, esmeraldas, ¿vale? Tenemos los 3 fragmentos de las vasijas y los 2 patrones de armadura y un montón de varas de bris. Luego aquí pues un montón de hueso, flechas de veneno, de lentitud 4. Y aquí está lo importante, tenemos 4 libros de Windburst 1, que hacen un libro de Windburst 3, que es un encantamiento exclusivo de la Steel Chamber. Este encantamiento, el Windburst, no te lo dan los aldeanos, ¿vale? Y también tenemos un libro de Density y Bridge, pero esto ya sí te lo dan los aldeanos. Un montón de tridentes, un montón de botellitas, manzanas de oro, de notch, llaves que nos han sobrado. Y aquí está lo importante, 3 heavy cores. Este sería el primero que hemos conseguido antes y he conseguido 2 más. Así que vamos a pillar uno, una vara de estas y vamos a hacer el mazo. Por fin, aquí. Y aquí está el mazo, fijaos. Pero nos falta encantarlo, así que vamos a hacerlo. Pues estamos aquí en el Reading Hall para conseguir los libros que nos faltan. Y es que por aquí ya he colocado un hueco para los 2 encantamientos nuevos. Aquí está Density 5 y Bridge 3, que son los niveles máximos de los encantamientos. Y ya tengo también el primer aldeano, ¿vale? Este de aquí, de Density 5, ¿vale? Le he comprado un libro, así que vamos a ir a por el siguiente. Y a ver cuándo conseguimos el libro de Bridge 3. ¿Os imagináis que lo consigo a la primera? Pues no. Pues aquí está ya el aldeano de Bridge, que por cierto el nivel máximo es 4, no 3 como he dicho antes. Y ya tengo aquí los 2 libros para la maza, así que vamos a encantarla. Pues vamos a probar la maza con estos cerdos que hay por aquí. Entonces, esto funciona así. Cuando más alto caes, más daño haces. Por ejemplo. Vale, si no tiráis la maza, mejor aún. Por ejemplo, si hago esto y le doy, efectivamente, le mato. Os recuerdo que el encantamiento de Bridge y de Density son incompatibles, entonces me he puesto Density porque en Survival es más útil. Y el encantamiento que te hace ir para arriba cuando das un golpe es el de Windburst. Entonces esto mola muchísimo porque, por ejemplo, puedes poner aquí un Armor Stand, subir con elitras, a ver, ponerte el peto y si le pegas, es muy divertido hacer esto, Además haces una burrada de daño. Con esto puedes matar al Warden de un toque. O sea, está muy chulo. Lo malo es que si caes y no das un golpe te llevas todo el daño, así que cuidado con eso. Pero mola mucho. Además, utilizarlo con las bolas de viento no es tan complicado tampoco. Está muy chula esta arma, la verdad. Pues ahora sí, ya hemos terminado con todo lo de la 1.21. Hemos visto la maza, la nueva estructura, los nuevos mobs, las nuevas pociones, los nuevos bloques, un montón de cosas. Por cierto, si os preguntáis, estoy en la primera Trial Chamber a la que hemos ido, la del mapa, que me la estoy picando para robarme los bloques porque tiene una burrada de materiales, tiene un montón de copper y un montón de tuff, que me lo voy a robar todo. Y nos vemos ahora sí en la próxima, que vamos a estar haciendo una granja con una decoración rococó. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.